El día de hoy les voy a contar cómo se va a jugar la Liga CONCACAF 2020 a continuación. Bueno, y es que esta semana CONCACAF ya oficializó cuáles son los equipos clasificados de parte de Centroamérica y de Canadá para la Liga CONCACAF de este año 2020, que se jugará en algún momento en lo que queda del año, si la pandemia del COVID-19 así lo permite. Como ven, tengo la camisa del FAS de El Salvador, que de hecho es uno de los equipos que se clasificó para este torneo, entonces me pongo esta camisa de este equipo salvadoreño. Bueno, y aunque aún faltan por definirse los tres equipos del Caribe para esta liga CONCACAF, ya están, como les decía, todos los centroamericanos y el equipo canadiense que representarán a sus países en este torneo regional. Entonces el día de hoy les voy a comentar cuáles son esos equipos clasificados por cada uno de los países, además de cómo se clasificaron, es decir, cuál fue el criterio para que esos fueran los elegidos, y finalmente les voy a contar más o menos cómo se desarrollaría el torneo o por dónde están ubicados cada uno de los equipos clasificados. Iniciamos desde arriba hacia abajo geográficamente. Vamos con Canadá, que es su único equipo clasificado, es el Forge FC, por haber sido campeón de la Canadian Premier League 2019. El Forge es el mismo clasificado que jugó este torneo el año anterior, en el que por primera vez participaron equipos de Canadá. Seguimos un poco más hacia abajo a los tres clasificados de Guatemala. El primero, el Municipal, por haber sido el campeón del torneo de apertura. El segundo, el Comunicaciones, por haber sido el primer lugar en la tabla general. Y finalmente el Antigua, por haber sido el tercer lugar en esa tabla general. El segundo era el Municipal, entonces pasa al tercero, que fue el Antigua, y se clasifica para este torneo de la CONCACAF. Seguimos con Belice, su único representante es el Verdes FC, por haber sido el campeón del torneo de apertura. Ahora con los tres participantes de parte de Honduras: el Olimpia, por haber sido campeón del torneo de apertura; el Maratón, por haber sido segundo lugar en la tabla general; y finalmente el Motagua, por haber sido tercer lugar en la tabla general. Seguimos con El Salvador. El Alianza, por haber sido campeón de la apertura, es el primer representante salvadoreño. Luego está el FAS, este equipo, el FAS, por haber sido el segundo lugar en la general, y un equipo un poco sorpresa. El tercer representante del Salvador es el Municipal Limeño, por haber sido el tercer lugar en esa tabla general de fútbol de El Salvador. Seguimos con los dos representantes de parte de Nicaragua. El primero es el Real Estelí, ya que quedó campeón de ambos torneos, porque en Nicaragua sí se jugaron los dos, a diferencia de otras ligas de Centroamérica que a raíz de la pandemia no se pudieron completar. El asunto es que el Estelí ganó ambos torneos y se clasificó para la Liga CONCACAF 2020. Y el segundo clasificado, no estoy seguro por cuál de los criterios fue, que fue el Managua, porque fue subcampeón en ambos torneos y también fue el líder general. Entonces no estoy seguro cuál de esos dos criterios utilizaron para definirlo, pero en todo caso por alguno de esos dos fue que clasificó el Managua. Luego están los tres representantes de Costa Rica, que es el país campeón en este momento y que también era el campeón anteriormente, es decir, ya van 2 años consecutivos en que el campeón es de Costa Rica. Los tres clasificados: el Herediano, por haber sido el campeón del torneo de apertura; el Saprissa, por haber sido el torneo de clausura que finalizó hace poco, hace un par de semanas; y el tercero es el Alajuelense, por haber sido el líder general de la tabla de ambos torneos aquí en Costa Rica. Los representantes de Panamá finalmente son el Tauro, por haber sido el campeón del torneo de apertura; el San Francisco, por ser el segundo lugar en la general; y el Club Atlético Independiente, por haber sido el tercer lugar en la tabla general del fútbol panameño. Como les digo, los tres representantes que faltan para poder completar todos los equipos clasificados aún faltan por definir, porque el Caribe aún no ha terminado sus competiciones y creo que está un poco difícil que las termine. No sé cómo va a manejar CONCACAF ese tema, pero bajo condiciones normales, los clasificados del Caribe se deberían definir por el subcampeón del Campeonato de Clubes del Caribe 2020, el tercer lugar de ese mismo torneo sería el otro clasificado, y finalmente el tercer representante del Caribe sería o saldría de una serie entre el cuarto lugar de ese mismo torneo del Campeonato de Clubes del Caribe y el campeón del Caribbean
Club Shield 2020, que es un torneo que juegan otras confederaciones no profesionales del Caribe. Se juega una serie y de ahí se define cuál es el último representante del Caribe en este torneo, pero que, como les digo, no sé si va a ser así en esta oportunidad porque no hay tanto margen de tiempo para definir cuáles son esos equipos clasificados. Y para mencionarles otra curiosidad, en este torneo hay 3 equipos debutantes en la liga CONCACAF. El primero es el Municipal de Guatemala, también el Municipal Limeño de El Salvador y finalmente el Verdes FC de Belice. Son los 3 equipos que estarán debutando en esta edición de la Liga de CONCACAF. Y no estoy seguro si ya todos lo saben, pero si no, lo voy a aclarar. No todos los equipos clasifican a la misma ronda. Hay 10 que se clasifican directamente a la ronda de los octavos de final y 12 equipos pasan a una ronda previa para definir cuáles son los otros 6 equipos de esos octavos de final. Entonces les voy a contar cuáles equipos van a estar en la ronda previa y cuáles ya tienen su boleto asegurado para los octavos de final. Para la fase previa se clasificaron el Antigua de Guatemala y el Comunicaciones también de Guatemala, el Verdes FC de Belice, el Motagua de Honduras, el FAS y el Municipal Limeño de El Salvador, el Managua de Nicaragua, el Alajuelense de Costa Rica, el Club Atlético Independiente de Panamá, el Forge FC de Canadá y los últimos 2 representantes en esta fase previa son Caribe 2 y 3, es decir, los clasificados 2 y 3 que provengan del Caribe, que como les digo aún no está definido. Estos equipos tienen que jugar esa fase previa, que simplemente son 6 series a ida y vuelta, y de ahí los 6 ganadores son los que avanzan a esta ronda de octavos de final, donde ya están sembrados 10 equipos. Esos equipos que ya tienen su boleto asegurado a esta ronda de octavos de final son el Municipal de Guatemala, el Olimpia y el Maratón de Honduras, el Alianza de El Salvador, el Real Estelí de Nicaragua, el Herediano y el Saprissa de Costa Rica, y el Tauro y el San Francisco de Panamá. Esos son los que están definidos hasta el momento y falta, como les digo, definir al Caribe 1, al representante número 1 del Caribe, que eventualmente tendrá asegurado su boleto a estos octavos de final. Y bueno, ya una vez que CONCACAF haga el sorteo para ver cuáles son esas series en la fase previa, y ya les digo, los 6 ganadores se unirán a estos últimos 10 equipos que les mencioné para ya conformar los octavos de final, y a partir de ahí ya saben cómo es el formato: octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final. Todas estas rondas a partidos de ida y vuelta, en casa y de visitante, todos los equipos, y finalmente el campeón saldrá de esa final de sus últimos 2 equipos, y también los 6 mejores equipos de esta liga CONCACAF clasificarán a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021. Los 2 finalistas, los 2 que se queden en semifinales y 2 equipos más que saldrán de los que se queden en cuartos de final, que por una tabla que define la CONCACAF, ahí los 2 mejores de los que queden eliminados del cuartos de final, más los semifinalistas y los finalistas, o bueno, los semifinalistas son los que se clasificarán, los 6 equipos clasificados a la Liga Campeones de la CONCACAF del próximo año. Como les digo, queda un pendiente de ver si se va a poder completar o iniciar siquiera este torneo, debido a que la pandemia en Latinoamérica aún está creciendo y no ha llegado a su pico, y no parece que vaya a empezar a bajar la cantidad de casos del coronavirus en esta región del planeta. Entonces habrá que esperar cómo se desarrolla y qué decisiones toma CONCACAF para poder definir si se va a jugar el torneo o si se va a jugar una versión un poco más simple, si las fechas se van a estrechar un poco más. Entonces aún quedan esos detalles por definir de la CONCACAF. Me parece que la intención de la CONCACAF en primera instancia es jugar el torneo normalmente, tal vez atrasar un poco las fechas, pero que la intención sí es jugarlo, debido a que, como les digo, ya anunciaron a los equipos oficialmente clasificados, al menos los que están hasta el momento. Entonces creo que sí, la intención de CONCACAF es jugarlo, pero habrá que esperar qué dicta la pandemia para ver si se puede desarrollar normalmente el torneo. Y también me parece que el nivel de competencia de esta edición de la Liga CONCACAF va a ser muy alto, porque me parece que los equipos clasificados a esta edición son de muy alto nivel. Evidentemente, al inicio de este torneo, cuando solo se clasificaban equipos como segundos o terceros de los países, porque los primeros iban directamente a la Liga de Campeones, pues ahí no había posibilidad de que tuvieran tantos buenos nombres. Pero desde el año anterior, que ya clasifican obligatoriamente todos los equipos de la región, me parece que este año ya le pasó a esa edición del año pasado en cuanto a nombres, especialmente porque si vemos en la fase previa, equipos como el Comunicaciones, el Motagua, el FAS, el Alajuelense, el Club Atlético Independiente, son equipos ya muy fuertes y en fase previa.
y en los octavos de final prácticamente todos son equipos de gran nombre: el Municipal, el Olimpia, el Maratón, el Alianza, el Herediano, el Saprissa, el Tauro, el San Francisco y el mismo Real Estelí. Son equipos bastante fuertes que van a estar a la espera de esos otros equipos que provengan de la fase previa. Entonces me parece que la competencia en esta edición de la Liga CONCACAF 2020 va a estar muy buena y bastante vistosa para los aficionados, y no solo de los países involucrados, sino también del resto de CONCACAF, que en realidad solamente son Estados Unidos y México, porque todos los demás están involucrados, pero ustedes entienden a qué me refiero. Me parece que va a ser bastante vistosa esta edición de la Liga CONCACAF 2020, que evidentemente en el momento en el que ya haya sorteo y ya sepamos las series y cómo van a estar colocados los equipos en las llaves, vamos a hacer un pronóstico y les voy a hablar un poco de cómo creo que se pueda desarrollar ese torneo. También, si no, me pueden dejar ideas en los comentarios de este video sobre CONCACAF, sobre selecciones, sobre equipos. Ya saben que hay un montón de cosas pendientes que por la pandemia CONCACAF tiene que definir, y cuando ya se empiecen a definir eliminatorias, Liga de Naciones de CONCACAF, todo eso lo vamos a ir comentando acá en el canal. Entonces me pueden dejar todas esas sugerencias. También, si me dejan un like sería buenísimo, porque me ayuda mucho para seguir haciendo estos videos, al igual que suscribirse en el canal y encender las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y nos vemos en la próxima.